Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo están? Pues contentos de continuar con esta serie. Yo espero que, al igual que yo, estemos siendo edificados por medio de la palabra de Dios. La serie, como saben, la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio. Y hoy vamos a aprender algo interesante. Como título de este estudio le pusimos El poder de Dios en la salvación. Y creo que estos versículos que vamos a leer en un momento más son el centro o el núcleo de esta enseñanza, de esta verdad del libro de Romanos. Para empezar, siempre con una pregunta que creo que es interesante. La pregunta sería esta: ¿qué es la justicia de Dios? Cuando a alguien se le comparte el Evangelio, es decir, las buenas noticias, el mensaje de que en Cristo hay salvación, y luego se hace la pregunta de ¿en dónde pasará la eternidad? Normalmente la respuesta es, pues, en el cielo. Luego la siguiente pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué piensas que pasarás la eternidad en el cielo? Una pregunta o una respuesta que normalmente es muy redundante es, pues porque Dios es amor y me perdona. Luego, cuando se le pregunta ¿cómo es exactamente este asunto del perdón? Porque si vemos la realidad, ¿cómo es posible que un Dios que es justo perdone a alguien que es injusto, como un pecador que somos cada uno de nosotros? En otras palabras, o en aspectos más terrenales, podríamos decir, ¿cómo un juez aquí en la tierra, que es justo, perdonaría a alguien que es un asesino o un violador? Entonces, este asunto del perdón como que no queda tan claro. Y en este tema, en este asunto del perdón, radica el tema de la justicia de Dios, que es lo que vamos a ver. ¿Cómo un Dios justo, y ese es el dilema, puede perdonar a un pecador y él, Dios mismo, siga siendo justo? De nuevo la pregunta para que nos quede muy claro: ¿cómo un Dios justo puede perdonar a un pecador y Dios siga siendo justo? Y hoy en estos versículos que vamos a leer, Romanos 1, versículos 16 y 17, creo que vamos a descubrir esta parte de este dilema, la justicia de Dios. Vamos a leer primero el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por medio de este versículo vamos a ver el Evangelio, el poder de Dios para la salvación. Después de saludar en los primeros versículos a la iglesia en Roma y de expresar su deseo de visitarlos, Pablo pasa ahora a decir que llevar un mensaje a la capital del Imperio Romano
traería consigo algunos prejuicios, ciertos prejuicios. Es decir, llevar un mensaje a la capital del Imperio Romano con gente más preparada. Entonces, aquí establece la razón por la cual dice Pablo, yo no me avergüenzo. Esa razón es que el Evangelio es poder para salvación. ¿Por qué este asunto de la salvación es tan importante para Dios? Creo que lo podemos descubrir en dos versículos, ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice el versículo 24 de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y decimos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Bueno, dice que es poder de Dios para la salvación. Y esos versículos de Romanos 3, 24 y 25 nos ayudan mucho a aclarar ese aspecto de la salvación de Dios y de la justicia. Aquí, en esos versículos, se ve ese poder de Dios. Dios nos declara justos, dice el pasaje, siendo justificados. A eso se refiere. Dios nos declara justos. ¿Acaso somos injustos? ¿Acaso somos pecadores para que Dios nos tenga que declarar justos? Si nos comparáramos con las personas que por sentido común creemos que son malas, por ejemplo, alguien que es un asesino o un violador, por supuesto que podemos pensar que nosotros somos buenas personas. Pero, ¿cuál es el parámetro para medirnos y decir si somos justos o no? O llegar a una conclusión de si somos justos o no. Ese parámetro, esa manera para medirnos es la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Si nos medimos con ese parámetro, amigos, la verdad es que todos vamos a salir reprobados. Si preguntáramos, después de comparar tu vida o mi vida con los mandamientos de Dios, ¿saldríamos culpables o inocentes? ¿Quién de nosotros saldríamos aprobados? ¿Quiénes no hemos mentido en nuestra vida? ¿Quiénes no hemos robado algo en nuestra vida? ¿Quiénes no hemos tenido un pensamiento inmoral en nuestra mente? La respuesta, si somos razonables, sería culpables. Somos culpables ante ese parámetro, esa medición de Dios. La siguiente pregunta lógica sería, ¿cuál sería el castigo por violar esos mandamientos de Dios? Y aquí está el problema. De entrada, el castigo sería estar separados de Dios por toda la eternidad en un lugar no agradable. ¿Te imaginas pasar así una eternidad? Siguiendo con el pasaje, dice, siendo justificados, ya vimos que Dios nos declara justos, gratuitamente por su gracia, sigue diciendo el pasaje, gratis por su bondad. ¿En qué consiste esa bondad? En que Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, a quien Dios ofrece como sacrificio por nuestros pecados. Esto es lo que dice el pasaje. Esta es, amigos, la justicia de Dios. Si queremos definirlo, aquí estaría la respuesta. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su obra, en lo que vino a hacer aquí a la tierra. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por tu pecado y por mi pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre en la cruz. Esa es la justicia de Dios y ojalá que nos quede claro para poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, ya vimos que el Evangelio, es decir, ese mensaje de Dios, esas buenas noticias, ese Evangelio es el poder de Dios para la salvación, es lo que vimos en el versículo 16. Ahora en el versículo 17 vamos a ver
¿Cuál es ese medio que Dios usa para la salvación? Y la respuesta es la fe. Es el medio de Dios para la salvación. Dice el versículo 17 de Romanos 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, en otras palabras, se hace real para ti solo a través de la fe y por medio de la fe. Vamos a definirla, ¿qué te parece? Vamos a definir la fe. Yo quiero que me sigas en algunos pasajes. El primero, ahí en el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 1. Ahí podemos encontrar una mención plena de lo que es la fe y podemos definirla. Dice de esta manera, en Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si pudiéramos traducirlo en palabras más contemporáneas, sería, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Aplicando la fe a lo que acabamos de ver en el punto número 1, tendríamos que decir que estamos seguros, estamos convencidos de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar la culpa por nuestro pecado. Así operaría la fe en nuestras vidas. ¿Crees esto? Solo así operaría en ti la justicia de Dios. Vamos a otro pasaje, Romanos 4, 20 y 21. Seguimos definiendo la fe. Dice Romanos 4, versículo 20. Tampoco dudó, está hablando de Abraham, que creyó a Dios en cuanto a que iba a tener una descendencia innumerable. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjate lo que dice la siguiente frase del versículo 21. Plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está la fe. ¿Estás plenamente convencido de Dios? ¿Estás plenamente convencido de su poder? ¿Estás plenamente convencido de que envió a Jesús para morir por tus pecados? ¿Estás plenamente convencido de sus promesas? Esa es la fe, amigo mío. Santiago, capítulo 1, versículo 6, para otro pasaje definiendo la fe. Pero dice Santiago, pero pida con fe. Y aquí está una definición de la fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Qué difícil condición la de una persona así, llevada de una parte para otra por dudas, por mensajes erróneos. Y otra vez, aplicándolo al asunto de la salvación, la fe nos pide no dudar nada, plenamente convencido, seguro de lo que Dios hizo para salvarnos, para nuestra salvación. Vamos a ver ahora, ya vimos la definición de la fe, vamos a ver una diferencia en dos pasajes, el de Romanos 1:17 y el de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, allá en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver estos pasajes. Dice Habacuc 2:4, si me sigues ahí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí queremos hacer notar esta diferencia. Lo que dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y aquí Pablo alude a Habacuc 2:4, esta frase, mas el justo por la fe vivirá. Y la diferencia que queremos notar aquí es que en el Antiguo Testamento dice, mas el justo por su fe vivirá. En el Nuevo Testamento dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué esta diferencia? Porque la fe en el Antiguo Testamento, dicen los estudiosos, era lograda por su propio esfuerzo. Dice su fe. La fe en el Nuevo Testamento dice que es generada por Dios. En Efesios 2, versículo 8, dice, hablando de la gracia y de la fe, esto no de vosotros, pues es don
de Dios. Lo que podemos entender aquí entonces es que la fe es un regalo de Dios, es generada por Dios. Y ahora por último vamos a pasar a asuntos más prácticos en cuanto al asunto de la fe. Vamos a ver la aplicación de la fe. ¿Cómo aplicamos la fe a nuestras necesidades diarias? Y vamos a verlo a través de algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 6, 30 al 33. Jesús está hablando y les dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos hablando aquí de cómo aplica la fe ante necesidades básicas de comida, de bebida o de vestido. Cuando estás pasando por una situación complicada, económica en tu vida, ¿cómo ejercitas la fe en este aspecto, en este asunto? Pueden ser cualquier otras circunstancias de la vida, las tentaciones, por ejemplo. Cuando eres tentado a hacer algo que no agrada a Dios, sientes el impulso incorrecto, por ejemplo, de sexo o de un pensamiento inmoral o de un sentimiento, por ejemplo, por una mujer que no es tu esposa. Pero ¿cómo aplicas la fe? ¿Confías en Dios que Él dará la salida correcta? Es decir, no haces esas cosas, rehusas, rechazas ese tipo de pensamientos, sentimientos o emociones por confiar en que Dios te dará la salida correcta. Y yo quisiera que vayamos a Hebreos, el capítulo 11, ahí donde definimos la fe, ahí donde dijimos que estaba la plena mención de la fe y donde encontramos a héroes que aplicaron su fe. Por ejemplo, si leemos los versículos 3 y 6, el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Interesante principios, algo, lo que más agrada a Dios es la fe. Ahora, ¿cómo vas a ejercitar esa fe? Bueno, a través de la creación. ¿Crees que la creación es hecha por Dios? ¿O piensas que todo fue algo espontáneo, que todo fue creado espontáneamente? ¿Dónde está tu fe? Fe también para agradar a Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Por la fe, Enoc, un personaje del Antiguo Testamento, fue traspuesto, fue llevado al cielo para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fe para agradar a Dios. Para ser, se necesita fe, convicción para agradar a Dios en esta vida. También ejercitamos la fe cuando creemos que lo que hacemos aquí tiene repercusión en la eternidad, que Dios nos va a dar recompensas. Mira lo que dice el versículo 6, que ya leímos la segunda parte, y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que ejercitar la fe también por creer que hay un juicio en el futuro. Mira lo que dice el versículo 7 de Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántas veces cuando alguien nos habla de un juicio futuro, hasta bromeamos y se nos hace algo ridículo pensar que en este siglo XXI podamos razonar de esa manera de un juicio catastrófico en el futuro dado por
por Dios. Tenemos que tener fe, aplicar, ejercitar esa fe de creer que Dios va a intervenir en este mundo de pecado. Fe en un plan que desconocemos y que implica dejar tu tierra y tu familia. Mira lo que dice el versículo 8, hablando de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tal vez Dios tiene un plan para ti, un plan que desconoces, y en ese plan Dios te pide salir, llevar el mensaje a otros lugares, y tú tienes que ejercitar y aplicar esa fe. Y podíamos seguir en este capítulo 11, pero por tiempo tenemos que dejarlo ahí. Fe en sus promesas, el versículo 11. Fe en una ciudad eterna y fe en pensar que aquí solamente somos peregrinos, estamos de paso. Es ejercitar esa fe, aplicar esa fe en esos principios. Fe en entregar lo que Dios te pide. Imagínate que Dios te pida algo como le pidió a Abraham allá en el Antiguo Testamento, y esa fe se ejerce cuando tú se lo das sin restricciones, sin limitaciones. Fe también, como lo hizo Moisés en los versículos 25 y 26, para rehusar los deleites temporales y buscar agradar a Dios. Entonces, amigos, si en la primera parte de este estudio vimos que tenemos que usar la fe para salvación, en esta segunda parte vimos cómo ejercitar la fe para crecimiento. Y una pregunta que podemos hacer es, ¿cómo puedes ejercitar la fe a la situación en que estás viviendo ahora? Porque de eso se trata, amigo, ejercitar la fe en nuestras vidas. Y yo pido a Dios que esto que acabamos de estudiar se haga claro en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Nos vemos en la siguiente semana, donde seguiremos estudiando este libro tan interesante. Por lo pronto, reflexiona en lo que estudiamos, piensa en las preguntas que ponemos a continuación, y así nos vemos entonces la próxima semana. Que Dios te bendiga. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre?